Muchas bendiciones para cada uno de vosotros en esta preciosa mañana y agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de compartir un consejo de las Sagradas Escrituras en este su programa Expandiendo el Reino de Dios. Agradecemos a nuestro Padre Dios que nos da este privilegio, pero también agradezco a cada uno de ustedes que de una manera fiel continúan recibiendo este mensaje y nos reciben en su casa, nos reciben en su trabajo o en donde llega esta señal. Muchas gracias. Recuerde que todas las enseñanzas, los consejos que tomamos de la palabra de Dios, todos los consejos que adquirimos a través del libro sagrado que es la Biblia, esos consejos nos ayudarán, esa palabra nos ministrará una fortaleza, una salud, un respaldo en cada una de vuestras actividades. Nuestra alma día a día necesita, día a día requiere de esa nutrición, de esa fortaleza que Dios envía a través de su palabra. Y esta mañana, amados hermanos, amados amigos, tengo clara seguridad de que nuestro Padre Dios envía un mensaje, una respuesta, un milagro para cada uno de vosotros. Pero antes de compartir esta enseñanza, quiero poner a vuestra disposición 4 números telefónicos en donde usted nos puede enviar un mensaje de texto, un WhatsApp, o puede hacer la llamada y mencione su nombre, mencione su petición. Anotaremos esa necesidad en el reloj de oración y un equipo de intercesores a diferentes horas del día nos está apoyando a presentar esa necesidad ante el trono de la gracia, de donde viene la pronta ayuda, la pronta respuesta. Es una de las herramientas poderosas que tiene la Iglesia de Jesucristo, la oración, la intercesión, el clamor, el presentar plegarias a nuestro Dios y tener esa confianza que todo lo que pedimos, creyendo, lo recibimos. Los números telefónicos son 55 3890 7065, 55 1302 3840, 55 4245 0474 y 55 4850 3844. Todas sus llamadas las estaremos registrando y tengamos plena seguridad de que Dios interviene de manera sobrenatural. Si no tienes la posibilidad de llamarnos o manifestar tu petición, antes de que termine este programa, esta transmisión, estaremos haciendo una oración a nuestro Padre Dios y tenga la plena seguridad de que Él enviará la pronta ayuda, Él enviará el pronto auxilio para que usted sea respaldado por la mano poderosa del Creador. Pues vamos a abrir la Biblia y vamos a considerar el mensaje que el Señor envía para nosotros en esta preciosa mañana. Quiero basar esta palabra tomada del relato que está registrado en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3. Le voy a dar lectura a unos versículos y de ahí vamos a tomar el consejo que el Señor nos da. Sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, está hablando de Saulo, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo.
Y un pasaje o un capítulo más adelante, que es el capítulo 26, dice que esa luz del cielo era más brillante que el sol. Entonces quiere decir que esa luz que se hace presente en el camino de Saulo es la luz sobrenatural. No la luz del cuarto día, sino la luz del primer día. Una luz más brillante, más resplandeciente que el sol. El versículo 4 dice que al caer a tierra, eso hizo que él se viniera abajo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Inmediatamente le da la orden. Inmediatamente aparece una orden del cielo, una orden divina. Dice: levántate. Tu condición como persona ha estado haciendo daños en la tierra. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahí nada más. Tomo este relato como base a esta plática, a esta ministración, debido a que en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades que desarrollamos diariamente, muchas veces caminamos, muchas veces hacemos proyectos o actividades y no lo hacemos dentro del plan divino, dentro de los linderos de la vida, de la bendición. Muchas veces programamos nuestra agenda o hacemos nuestras tareas sin considerar al Creador del universo, al único y soberano Dios que respalda, da vida, da la provisión, el sustento y los recursos para que podamos activar o llevar a cabo ese proyecto. Dice las Sagradas Escrituras en el contexto de este relato que Saulo respiraba, su respiración era amenazas de muerte. No respiraba vida, no lo rodeaba la bendición, la protección, la bondad, el amor. No, estaba invadido por una estructura religiosa que buscaba hacer daño a los que pregonaban, a los que predicaban, a los que anunciaban el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Comenzó a perseguir a los discípulos de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Estaba afectada su visión, estaba afectado su entendimiento, no estaba viendo con claridad. Narra la Escritura que cuando se hizo la oración por él, dice que grandes escamas le cayeron de los ojos, porque no veía, no estaba viendo la realidad del Evangelio, cuando él después, en la carta a los Romanos, explica que el Evangelio es el poder de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, amada iglesia, muchas veces nuestro caminar por el Evangelio, muchas veces no está conectado con la vida, no está dentro del plan divino. Y las personas comienzan a ver de una manera difusa, de una manera tras un velo, todo lo que
el Señor tiene preparado para sus hijos. Y entonces la conducta y el comportamiento no es la respiración, la motivación que genera vida, sino todo lo contrario. Vemos al ser humano respirando amenazas de muerte. Vemos al ser humano generando una manipulación hacia los que están a su alrededor. Vemos al ser humano amenazando. Vemos al ser humano practicando la terrible hechicería, practicando la terrible mentira y sobre todo generando muerte a su alrededor. Y aquí es donde vemos cómo la misericordia de nuestro Señor se hace presente y le dice a este hombre, porque este hombre tenía una preparación muy elevada, venía de un linaje de la tribu de Benjamín y su preparación había sido desde la infancia en el conocimiento de las leyes y mandamientos divinos, pero estaba alejado de la vida de Dios. El conocimiento envanece cuando uno se aparta de la vida de Dios. Cuando uno aplica, el escrito está conectado a la vida de Dios. Entonces, las palabras, las instrucciones, el comportamiento, el carácter, la mentalidad, se conduce de otra manera. Por eso en este relato vemos cómo la misericordia de Dios entra en acción, debido a que él tenía conocimiento de las leyes divinas, sí, pero estaba desconectado, desarrollando una amenaza, desarrollando una conexión con la muerte. Y quiero enfocarme un poquito en lo que dice el versículo 6, cuando el Señor le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué le estaba diciendo el Señor en ese mensaje? No estás haciendo lo correcto. No te estás conduciendo de manera adecuada. Saulo, Saulo, y el doble nombre habla de ese llamamiento interno a nuestra alma, pero también ese llamamiento de la conexión de nuestro cuerpo a las instrucciones divinas. Saulo, Saulo, le dijo. Y hoy el Señor nos trae esta palabra a todos nosotros. Y usted puede mencionar su nombre 2 veces, porque Dios atiende lo espiritual y lo material. Dios atiende tu mano derecha y tu mano izquierda. Dios atiende tu oído derecho y tu oído izquierdo. Dios atiende tu ojo derecho y tu ojo izquierdo. Dios atiende tu hemisferio derecho del cerebro y tu hemisferio izquierdo del cerebro. Por eso el llamamiento es Saulo, Saulo. Y le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces le está, dentro de esta reflexión, dentro de este llamamiento, le está diciendo, tú no estás haciendo lo correcto. Por eso tienes que entrar a la ciudad y ahí va a llegar el consejo. Va a llegar un mensajero que quizás no tiene la preparación que tú tienes, Saulo. Quizás no tiene todo el conocimiento vasto que tú tienes. Que quizás tú te enorgulleces por la preparación que has adquirido, pero estás desconectado de la vida y no estás haciendo lo correcto. Pero va a llegar un mensajero que va a auxiliarte y se te dirá lo que debes hacer. Porque en esta tierra, estoy parafraseando esto, en esta tierra, el hombre
y la mujer deben de estar atentos a las instrucciones del cielo y debe de entender que hay un administrador del universo, un Padre que tiene todo bajo control y se da cuenta de todo lo que hablamos, de todo lo que hacemos. Bueno, Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón y lo más profundo de nuestros pensamientos. Y no estás haciendo lo que conviene. No estás, Saulo, edificando vidas. No estás tú desarrollando la tarea de conectar las almas con su Creador, sino todo lo contrario. Vives respirando muerte, ira, enojo, amargura, tristeza, desilusión. Pero hoy el Señor te trae este mensaje y te dice: levántate. Has estado permitiendo que voces, que amenazas, que diagnósticos negativos te tengan por los suelos y estés respirando muerte. Estés respirando enfermedades. No, tú eres un hombre, tú eres una mujer de Dios, que fuiste elegido, fuiste escogido por Dios, fuiste redimido, adoptado como hijo, y Él ha firmado el derecho de que tú seas un hijo de Dios, una hija de Dios, para que la bendición y la herencia sea otorgada a tu vida y camines en esta tierra rodeado de promesas. Pero tenemos que desconectarnos de ese ambiente o de ese contacto con la muerte, con la amenaza, con la ira, con la amargura. Tenemos que desconectarnos de todo aquello que debilita, que enferma, que desanima, que enfría. Y entonces cuando a Saulo le dicen: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces hay que aprender de esto, que el hombre y la mujer en esta tierra debe de tener su corazón y sus oídos, su entendimiento abiertos a la constante enseñanza, al constante aprendizaje, a la constante reprensión, porque a veces tomamos decisiones equívocas, al constante consejo que viene de parte del Creador. Cuando uno de nosotros comenzamos a decir: yo ya no escucho, yo ya no recibo de, o yo ya me lo sé, eso ya lo sé, y así he encontrado, lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ah, sí. Y entonces, si ya lo sabes, ¿por qué no lo vives? ¿Por qué no lo practicas? Entonces, vemos que en el caminar de nuestro Señor, le están diciendo a Saulo: Saulo, en este caminar, no tienes que desconectarte de la instrucción, no tienes que desconectarte de la orden divina, porque diariamente Él nos muestra, diariamente Él manifiesta. Nuestro Padre Dios otorga una serie de instrucciones, respaldos, ideas, para que nuestra vida nos vaya bien. Y cuando vemos en el ejemplo, vamos a poner una pausa en la vida de Saulo, y vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Él es el claro ejemplo, por eso a una de las iglesias de Apocalipsis le dice: yo soy el testigo fiel y verdadero.
Yo vine a la tierra a darles ejemplo, para que como yo hago, ustedes también lo hagan. Entonces vamos a ver solo 3 instrucciones que son muy importantes que desarrolló el Señor, y eso lo vino también a practicar el apóstol Pablo, después antes Saulo, ahora Pablo, y él escribe una carta a los hebreos y dice que no nos dejemos de congregar. Pero ¿quién vino a poner esa instrucción? ¿Quién vino a enseñarnos a vivir en esta tierra conectados con el Padre de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo? Por eso aquí vemos en este relato un diálogo entre el Señor y Saulo. Le está diciendo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, a quien tú estás queriendo detener el proyecto divino. ¿Quieres tú detener la gran bendición? ¿Quieres tú detener el gran respaldo que el Padre quiere hacer a los que creen en el mensaje que fue enviado por el Padre? Y dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tú mismo te estás haciendo un daño cuando no vives lo que conoces, cuando no vives lo que se te ha enseñado. Saulo, tuviste un buen maestro que te enseñó la ley. Saulo, tuviste un gran maestro, un gran sabio que te enseñó cómo conducirte, que te enseñó cómo tener presente los mandamientos divinos, y ahora estás persiguiendo y estás matando. Y yo no vine para destruir las almas, sino para darles vida. Eso lo dijo el Señor. Entonces, veamos así, tres órdenes que no debemos nosotros de descuidar. 3 órdenes de vital importancia para estar dentro de los linderos del plan divino. Número 1. Vemos en Lucas capítulo 2, versículo 49, una primera instrucción, una primera orden. Le pregunta el Señor a sus padres, porque él era un niño, un adolescente, y le dice: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué están desesperados? ¿Por qué están preocupados? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Hay muchas personas que llegan a tener este pensamiento, en que llegan a decir que ya no es necesario tener una congregación, ya no es necesario pertenecer a una comunidad, que ya no es necesario congregarte, que ya no hay necesidad de pertenecer a un pueblo que alaba y adora a Dios. Llega inclusive a tener un pensamiento y a decir: yo aquí en mi casa, Dios y yo, solitos. No, el Señor trabaja en comunidad, en congregación. El Señor visita a su pueblo. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él se hace presente. Cuando más de 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él. Porque en esa reunión seguro es que el Señor enviará un consejo, un mensaje para fortalecer nuestra alma. Entonces, Él le dice a sus padres: ¿acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Es necesario, y eso lo dijo el Señor. Y vemos cómo el Señor dice que estaba, ahí en el versículo 46 de Lucas capítulo 2, dice que el Señor estaba
sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Qué estaba haciendo mi Señor? Escuchando. Y lo que a él le generaba una expectativa de esa enseñanza, preguntaba. Entonces, note cómo esta primer orden, este primer mandamiento que el Señor le dice a Saulo: entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Le está diciendo, este caminar es de constante instrucción, Saulo. El Señor nos dio ejemplo de que es necesario estar en la casa del Padre. De manera personal, claro, hay que buscar al Señor. De manera individual, claro, hay que buscar al Señor. Pero, amados hermanos, usted tiene un pastor, tiene una congregación. Procure asistir. Procure buscar el consejo, la instrucción que Dios le dará a través de su pastor. Procure usted integrarse. Procure usted estar dentro de esa comunión, dentro de esa armonía, dentro de esa unidad. Mire cómo el Señor defiende a su pueblo cuando alguien atenta. Mire cómo Dios defiende a sus hijos cuando una estructura se levanta en contra de. Le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? Mire la vestimenta que tiene una comunidad, una congregación que adora a Dios. Tiene una protección divina. Te haces un bien. Te genera bendición estar dentro de ese lindero, de esa comunidad, de esa congregación, de ese pueblo. Cuando la persona se sale de esos linderos, la persona sufre estragos. La persona comienza a enfriarse, a desanimarse. Por eso es importante que atendamos esta primera orden. Le dijeron a Saulo: se te dirá lo que tienes que hacer. Hoy el Señor te está diciendo a ti: tienes que fomentar, cultivar, tienes tú que vivir la armonía con tus hermanos. Tienes tú que buscar al Creador con tus hermanos. La segunda instrucción, estoy tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En Juan capítulo 5, versículo 30, mire lo que el Señor dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Yo estoy en esta tierra, pero no para hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y todos nosotros hemos sido creados y formados por nuestro Dios. Por lo tanto, si queremos ver resultados favorables, hay que estar atentos a sus instrucciones. Mire lo que dice: como oigo, juzgo. Como oigo, practico. Como oigo, lo desarrollo. Como recibo la instrucción, lo llevo a la práctica. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire la segunda orden. Él estaba atento a lo que el Padre le dijera. Él estaba atento a lo que el Padre le programara su agenda. Y esto, si nosotros lo entendemos, amado pueblo de Dios, tendremos menos caídas, menos tropiezos, menos desánimos cuando estamos atentos a la instrucción del Padre. Cuando estamos atentos al mensaje que viene de Dios. Cuando estamos atentos al mensaje que nos previene de un peligro.
Siempre el Señor ha levantado a ministros, a sus siervos, a sus mensajeros, para que anticipadamente, antes de un juicio, llegue un mensaje que previene, llegue un mensaje que alerta, llegue un mensaje que anime, que fortalezca, que sane. Él envía su palabra para sanarnos. Pero ese mensaje que Dios envía quiere que tú lo lleves a la práctica. El Señor escribe y nos dice, también inspirado el Espíritu de Dios a la vida del apóstol Santiago, dice, sed oidores, pero también hacedores de la palabra. No vayamos nada más a estar oyendo sin practicarlo. Aquí el Señor te está dando la clave. Dice, la segunda orden que yo te doy en esta mañana es que estés atento. Tus oídos estén atentos a las instrucciones de Dios y llévalas a la práctica. Experimenta, vive, desarróllalas. Que el consejo que se te otorga a través de la palabra lo lleves a la práctica. Eso hace entonces que tu voluntad esté entregada. Eso hace entonces que el deleite del Padre se haga manifiesto. Eso hace entonces que la corona de favores se haga presente en nuestro entorno. Entonces, la orden número 1 es no dejes de congregarte. La orden número 2, como oyes, practícalo. Lo que viene de Dios, la palabra que viene de Dios, tú la escuchas, llévalo a la práctica. Y consejo número 3, está registrado en Lucas 9:56. Los discípulos, cuando fueron impedidos y bloqueados en el acceso a Samaria, emitieron una palabra y dijeron, Señor, porque no aceptaron que Jesús entrara a Samaria, y entonces ellos se enojaron, se molestaron y dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y entonces el Señor les dice, cálmense, no saben ustedes qué espíritu está operando dentro de ustedes. Dejaron que una estructura de destrucción invadiera sus corazones y entonces los está motivando, los está movilizando, manipulando a generar destrucción tanto en ustedes como a los que los rodean. Y esto es muy delicado, porque estamos diariamente en esta tierra en donde a veces se nos presenta en el camino voces que amenazan, que se burlan, menosprecian, difaman, murmuran, bloquean, destruyen. Y entonces, en esa operación negativa en contra de tu persona, lo que se manifiesta inmediatamente es, vamos a pelear, nos vamos a vengar, vamos a ver de qué manera sacamos ventaja en esto. Y el Señor dice, no, ese no es el objetivo de tu existencia en la tierra. Si tú permites que estructuras negativas sean quienes manipulen tu cuerpo, sean quienes manipulen tu mente, estructuras demoníacas, espíritus inmundos, en esa operación tú puedes comprometerte con cosas indebidas o hacer cosas indebidas o desarrollar conductas incorrectas y te estás destruyendo a ti mismo. En el caso de Saulo, respiraba amenazas de muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que la vida de la persona está poseída por la ira, el enojo, la amargura,
el deseo de vengarse, la difamación, la mentira. Ese no es el objetivo ni el propósito divino para el ser humano. Dios quiere que dentro de nuestro ser emane la vida, la alegría, la felicidad, la paz. Si tú comienzas a modificar, si tú comienzas a cambiar en tu ser interno, comienzas a dejar que la palabra de Dios haga vida. Dice que el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se tiene que encarnar en nosotros. La palabra de Dios tiene que encarnarse en nuestra persona. Y cuando la persona permite que la palabra abunde y se encargue, escucho y lo hago, entonces mi propia alma, mi propia vida estará guardada, estará desarrollando el proyecto divino, no estaré destruyéndome y por ende los que están a mi alrededor serán también bendecidos. Ese es el objetivo. Ese es el proyecto de Dios. El Señor dijo, no he venido para destruir las almas. No he venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, son 3 órdenes que el Señor nos da en esta mañana. Son 3 órdenes. Una, no dejes de congregarte. No dejes de atender esa comunidad, esa congregación, ese privilegio que Dios te ha dado. Una persona que no entiende esto afecta a su familia, afecta a sus hijos. Y después vemos una gran cantidad de experiencias tristes a causa de que no hubo la disciplina de la congregación. ¿Por qué cree usted que en el proyecto de Dios, en ese santuario que el Señor levantó en el desierto, por qué el Señor puso alrededor de ese santuario a esas 12 tribus? ¿Nada más para que se viera bonito el asunto? No, todo eso tiene un mensaje. Todo eso tiene una manifestación en el plano tanto espiritual, pero en el plano literal. Al grado de que una ocasión un rey malvado, contrató a un brujo para maldecir al pueblo. Porque veía ese rey que ese pueblo marchaba unido, marchaba en unidad. Y en esa contratación le pagó una buena cantidad de dinero al brujo para destruir la armonía, la unidad, la integridad, el compañerismo del pueblo de Dios. Y Dios sale al encuentro y le dice a ese brujo, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Pero veamos cómo la estructura diabólica se esfuerza utilizando sistemas diabólicos para dividir al pueblo de Dios. Desde ahí vemos cómo las estructuras diabólicas se movilizan para separar a los creyentes, para desarmar al pueblo de Dios. Por eso la orden número 1 es no dejes de congregarte. La orden número 2, el consejo que viene de las Sagradas Escrituras, llévalo a la práctica. Ponlo por obra. Y número 3, la orden número 3 es, no hemos venido a esta tierra para destruir almas, para destruir nuestra alma, ni mucho menos las almas de los demás.
Si tú modificas esto, cambias esa respiración, en vez de ser una respiración de amargura, una respiración de miedo, una respiración de temor, de vergüenza, de debilidad. No, desconéctate de esas prácticas y conéctate con el Dios de la gloria, que te dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Cuando entonces tú te conectas con la vida, tu respiración va a ser diferente. Tu manera de ver va a ser diferente, porque se te caerán las escamas. Se te caerán esos estorbos que bloquean tu visión. Y entonces tu visión mirará con claridad lo que hay en los diferentes niveles de cielos. Mirará cómo el Dios de la gloria te respaldará aún en el momento adverso. Porque el Señor nos enseña en este ejemplo que Él vivió en la tierra, que Él no fue poseído por ninguna estructura diabólica. Dijo: ahí viene ese príncipe, ese que maneja el principado de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Pero sí nos hace ver cómo sus discípulos invadió en ellos una ira descontrolada que querían hacer descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Y les dice: el espíritu que está operando en ustedes, ese no viene de parte de Dios, porque ustedes están queriendo destruir. Por eso aquí es donde tenemos que ubicarnos nosotros también, los ministros, cuando algún congregante, algún discípulo se aleja de la congregación. ¿Por qué tienes que maldecirlo? ¿O por qué airarte porque se fue de la congregación? No. Más bien tenemos que reflexionar y revisar que si nuestra conducta está conectada con la vida, o estamos ya afectando o dañando a las almas. Líbrenos Dios, que el Señor nos libre de este tipo de comportamientos, porque el Señor, al mostrarnos esto, nos hace ver la importancia de vivir conectados a la vida. Y vamos a ver ahora tres ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, de cómo el cielo se abre y la voz del Padre emite una declaración. La primera declaración está en Mateo 3:17. Una voz de los cielos se oyó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Fíjese, una voz, la voz del Padre se escuchó. La otra ocasión en donde se escucha nuevamente, se abre el cielo y viene la voz del Padre, es en Mateo 17:5. Una voz salió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Allá hay un agregado. A él oíd. Fíjese. Y la tercera vez que se abre el cielo y hay una voz magnificando el trabajo, celebrando el trabajo de nuestro Señor en la tierra, está en Juan capítulo 12, versículo 28. Al momento se oyó del cielo esta voz. Ahora mire lo que dice: le he glorificado ya y le glorificaré todavía más. Entonces, rápidamente vamos a ver cómo es que esas tres declaraciones se hicieron presentes cuando el Señor estuvo en la tierra. Y creo que cada uno de nosotros anhelamos con todo nuestro corazón que esas declaraciones se sigan escuchando de manera personal, de manera congregacional, de manera familiar, hacia lo que estamos haciendo. Entonces, número 1,
Acuérdense, ahora ya vamos a ver cómo el Padre respalda. Las tres primeras órdenes son acciones que nosotros tenemos que hacer. Y ahora viene la voz del cielo, 3 veces. La voz del Padre. ¿Cuándo es cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido? Mateo 3:17. Cuando el hombre, la mujer de Dios, tiene una manifestación, un anhelo, un deseo de cumplir a cabalidad los mandamientos divinos. Así como Pablo o Saulo contestó, dijo, ¿qué quieres que haga? Dios quiere que el hombre y la mujer de Dios esté diciéndole a su Creador, dime, ¿qué quieres que haga? ¿En qué quieres que te sirva? ¿En dónde quieres que yo desarrolle una obra a favor de tu reino? Dijo el Señor, es necesario o es conveniente que cumplamos así toda justicia. Cuando habla la Escritura de cumplir toda justicia, habla de estar al pendiente de las instrucciones divinas, al pendiente de la orden que viene del cielo para llevarlo a la práctica. Si el Señor dice, no hagas esto, no lo voy a hacer. Si el Señor dice, ve allá, hay que ser obedientes. Eso es la práctica de la justicia divina, la obediencia a las instrucciones divinas. Cuando el Padre de la Gloria ve que sus hijos somos obedientes a sus instrucciones, entonces surge la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero no nada más ahí termina la bendición, sino que dice que también el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahí vemos la manifestación gloriosa de lo que un hombre, una mujer en esta tierra pueden lograr cuando estamos atentos a las órdenes divinas. El Espíritu de Dios viene sobre ti, y cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, entonces la persona se convierte en una persona sobrenatural, porque el poder de Dios está en ti. Ese ungimiento del Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te hace una persona poderosa, con autoridad sobre el mundo espiritual y sobre las cosas que quieren obstaculizar tu avance. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ser obedientes a las instrucciones divinas. Adán y Eva desarrollaron desobediencia y nosotros no somos hijos de desobediencia, somos hijos de la obediencia, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, al conectarnos con Él, su genética, su esencia es puesta en nuestra vida para desarrollar la obediencia. Y entonces dice el Señor que, dice el escrito de la Biblia, que nuestro Señor Jesús por lo que padeció aprendió obediencia. Entonces Él nos enseñó a obedecer. Y entonces el cielo se abre y tener cielos abiertos es lo que queremos. Es lo que anhelamos, amado pueblo de Dios. Es lo que deseamos, que los cielos estén abiertos, que su Espíritu esté con nosotros y la voz del Padre diga, este es mi Hijo amado, esta es mi congregación amada, esta es mi familia amada en la cual tengo complacencia. La segunda vez fue cuando el Señor sube al monte con 3 discípulos. Eso me habla de un esfuerzo, de una disciplina. Eso me habla de una constante búsqueda. Eso me habla de dejar el confort, dejar la pasividad. Eso me habla de ser disciplinado. Eso me habla de ordenar mis tiempos. Y le dijo a sus discípulos, vamos. Solo subieron 3. Y 9 se quedaron abajo, en la pasividad, en el confort, en la rutina, en la vida cotidiana. Solo 3 subieron y 9 se quedaron abajo. Ah, qué terrible experiencia vivieron los que se quedaron abajo. Porque abajo estaba un endemoniado,
una persona poseída, que estuvo sacudiéndolos a ellos en sus emociones, en sus pensamientos, en sus corazones, no los dejó tranquilos esa estructura. Quedarse abajo, quedarse en la pasividad, te vas a enfrentar a experiencias tristes. No, vive una vida disciplinada de búsqueda, de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo. Y entonces, ¿qué dijo Pedro cuando vio esa transfiguración de nuestro Señor en ese monte? Bueno es estar aquí. Hagamos aquí 3 cabañas, hagamos aquí, ya quedémonos aquí, hombre. El Señor nos enseña que cuando tú tienes un desarrollo, un crecimiento, una búsqueda, una disciplina, entonces el Señor respalda. Dice que también inmediatamente aparece la voz del Padre y dice: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y mire lo que dice. Está diciendo que cuando tú adquieres el conocimiento, la palabra se encarna en ti. Entonces, la voz del Padre dirá: atiéndanlo, ayúdenlo, auxílienlo, óiganlo. Amado pueblo de Dios, vale la pena estar bien con nuestro Creador. Y la tercera vez que se escuchó la voz del Padre que dijo: le he glorificado y le glorificaré todavía más. Mire qué palabra dijo el Señor Jesucristo, Juan 12:27. Ahora estoy profundamente angustiado, porque estaba a punto de cumplir el proyecto divino. ¿Y qué voy a decir? Fíjese. ¿Le pediré al Padre que me libre de esta hora? ¿Le pediré al Padre que me libre de cumplir su proyecto? No, dice, pues para esto precisamente he llegado a esta hora. Nuestro Señor Jesucristo sabía que venía un sufrimiento muy grande para su cuerpo. Venía la presentación del Cordero de Dios que iba a dar su vida por nosotros. Y la declaración que hace dice: ¿qué le voy a pedir al Padre? ¿Que me libre de esta hora? Dice: no, porque mi amor hacia el Padre y mi amor hacia el mundo, mi amor hacia la creación me necesita. Necesita un Redentor, necesita un Salvador. La creación necesita un sanador, un libertador. La creación necesita la manifestación de los hijos con gloria. La creación entera necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida para Dios. La creación entera gime y clama la manifestación de los hijos que han alcanzado una madurez en donde dicen: yo y mi casa le serviremos al Señor. La creación entera quiere ver a hombres y mujeres que digan: 7 veces al día yo le alabo al Creador. La creación entera está buscando también hombres que digan: oh, cuánto amo yo la ley de mi Dios, y todo el día es ella mi meditación. La creación entera está esperando que se levanten hombres, mujeres, que se atrevan a decirle al Señor: Señor, salva a este pueblo, salva a esta nación. Que intercedan por las almas que se están perdiendo. Dios quiere hombres que tengan el corazón de nuestro Señor, que tengan conciencia de que al estar en esta tierra, nuestra tarea, nuestro trabajo es cumplir el proyecto divino, cumplir el mensaje divino, cumplir esa tarea que nos ha encargado el Señor de predicar su palabra, de ayudar al necesitado, de orar por los enfermos,
de generar alegría por medio del consejo. Y entonces el cielo se abre y nuevamente la voz del Padre emite una palabra y dice: le he glorificado, este es mi Hijo, que lo he glorificado y le glorificaré todavía más. O sea, lo he hecho glorioso, pero más gloria tendrá. Esta mañana, el Señor nos envía esta palabra, porque este caminar en el sendero de la vida, en el sendero de la bendición, requiere hijos atentos a las órdenes divinas, hijos que estemos dentro del plan divino, no haciendo lo que a nosotros nos conviene, no, lo que el Padre dice, lo que el Padre nos indica, eso es lo que tenemos que desarrollar. Hagamos una oración por las necesidades que nos han llegado y tenga clara convicción, clara confianza de que nuestro Dios interviene de manera sobrenatural. Padre bueno, hemos dado tu palabra en esta mañana y unimos nuestras voces, unimos nuestra oración con tu pueblo para pedirte en favor de cada una de las peticiones que nos han llegado, las circunstancias que acosan, que afligen, que preocupan a muchos de tus hijos. Tú sabes, mi Dios, aquellos tus hijos que se encuentran en los hospitales, que se encuentran en el lecho del dolor, que tienen algún dolor, alguna infección, algún daño en su cuerpo físico. Dios bueno, por favor, extiende tu mano, toca, levanta, sana, restaura, consuela sus vidas. Pero también muchos de ellos están pasando por un momento crítico en su economía. Están pasando por un momento adverso en su relación familiar. Muchos de ellos están preocupados por sus hijos que están desconectados de la vida tuya. Dios bueno, por tu bondad y misericordia, tu mano salvadora se haga manifiesto, sanando, restaurando, limpiando, fortaleciendo, abrazando y consolando el corazón de tus hijos. Que esta mañana ellos reciban buenas noticias. Que esta mañana la defensa, la protección, la seguridad, la provisión, sustento y los recursos materiales se hagan manifiestos en tus hijos. Favorece a tu pueblo, favorece a tus hijos, favorece a las familias. Ten misericordia de nuestra nación también, Señor. Ten misericordia de nuestro país. Seas tú, Señor, eliminando toda estrategia diabólica de la maldad y sea la luz, sea el resplandor de tu luz en la vida de tus hijos. Todo te lo pedimos, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, declaramos vida, fortaleza, bienestar, alegría, paz. Declaramos que tu bendición reposa sobre cada uno de tus hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, amado pueblo de Dios, agradezco el que usted nos haya recibido en esta mañana. Le invitamos para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios La Gloria del Rey Central. Suscríbase para que podamos llegar a más personas, la palabra de Dios siga siendo sembrada a más personas y también comparta la enseñanza a sus familiares, a sus amistades, porque de esa manera usted también se convierte en un pregonero de la bendición de Dios. Agradecemos el que usted nos esté siguiendo, nos esté sintonizando y con la ayuda de Dios vamos para adelante, porque vienen grandes maravillas, milagros y promesas divinas al pueblo de Dios. Dios te bendiga en gran manera. Dios te guarde.